El día de ayer estuvo circulando información, sobre todo en Twitter, de una publicación de Anabel Hernández que hizo en este medio alemán en el que está escribiendo Deutsche Welle, sobre, bueno, en realidad la nota es del día 7, sí, del día 7, pero ayer apareció como tendencia en México, sobre la muerte que contamos aquí de este periodista del estado de Guerrero, al que mataron el día 2 en Iguala, Pablo Morrugares. Y es bien interesante lo que menciona Anabel Hernández, porque ella lo considera un testigo clave del caso Ayotzinapa. Entonces la implicación es mucho más seria que lo que ya pintaba, ¿no? De todas maneras, pues la muerte de él es muy grave. Van 7 en lo que va del año. 7, ¿eh? Fíjense lo que escribe Anabel Hernández sobre este asunto. Pablo Morrugares es el 7º periodista asesinado en México este año. Su trabajo se focalizaba en cubrir noticias de la presencia de grupos criminales en la región. En 2015 comenzó a ser amenazado, por lo que el gobierno federal lo incorporó al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Eso no impidió que en 2016 sufriera un atentado junto con su esposa y hubiera tenido que abandonar la ciudad temporalmente. Regresó bajo protección, pero no fue suficiente. A él y a su escolta les dispararon 55 veces. Cuando escuché la noticia, dice Anabel Hernández, me quedé en shock por varios minutos. Debo confesar que quise dudar que fuera él y llamé a una persona que lo conocía para confirmar. En ese momento mi mente regresó a una estancia blanca ubicada en algún lugar de Iguala en noviembre de 2014. Eran los primeros días de mi investigación sobre el caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y desde que llegué a Iguala varias personas me habían sugerido hablar con Pablo Morrugares, porque él había estado haciendo su trabajo de periodista en las calles de la ciudad el 26 y 27 de septiembre cuando ocurrió el ataque y la desaparición. Finalmente se dio la cita en aquella estancia blanca. Llegó amable y cordial, pero con reservas. No nos conocíamos y él sabía que lo que había visto y registrado esa noche era peligroso. Lo que me reveló fue muy importante en la investigación. Como el propio Pablo hizo público, él vivía cerca de la calle Juan N. Álvarez, donde ocurrió el ataque contra 3 de los 5 autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa. De esa calle desaparecieron al menos 20 estudiantes. Pero también fue ahí, en la calle Juan N. Álvarez, donde la medianoche del 26 de septiembre ocurrió el último ataque armado contra los estudiantes y cayeron heridos sobre la calle Daniel Solís, de 18 años, y Julio César Ramírez, de 23. En esa misma vía, cerca de la 1 de la mañana, el capitán José Martínez Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó al Hospital Cristina, donde se refugiaban normalistas sobrevivientes y pedían auxilio médico. Ahí, el militar fotografió, registró y amenazó a los normalistas en vez de darles protección y ayuda. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto había dicho que el contacto de los militares con los estudiantes en el hospital había sido el primero y último durante esa noche y que les habían dado ayuda. Mintió, como varios meses después descubrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Tribunales en México. Yo pude saber antes que mentía y lo confirmé gracias a Pablo Morrugares. Como ya lo he reiterado, la primera persona que me habló del capitán Martínez Crespo y que estaba activo en las horas de los ataques fue el juez de Barandilla Ulises Bernabé García, a quien una corte de Arizona le dio asilo político a principios de este año. Pero fue Morrugares quien me lo confirmó y me reveló la actitud cruel y criminal de los militares contra los estudiantes. Pablo no lo dijo, pero lo que él me describió y me mostró en imágenes era claramente el ejército esa noche, que había salido a desaparecer o a matar a estudiantes. Luego del ataque de la medianoche, en Juan N. Álvarez, Pablo se encontraba en la esquina donde estaba un pequeño supermercado. Había escuchado toda la balacera y había presenciado junto con otras personas la cacería de personas vestidas de civil con apariencia militar en contra de los estudiantes. Desde ahí vio directamente cómo 2 vehículos militares se pararon en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico. Descendieron hombres uniformados y en vez de dar auxilio a Daniel y a Julio César,
les apuntaron con el rifle que portaban y los patearon para confirmar que estuvieran muertos. Después volvieron a abordar sus unidades y pusieron los vehículos en marcha. Y luego quieren que se le aplauda a los sicarios del gobierno, ¿no? Al narrarme eso, Pablo estaba verdaderamente conmovido. Me mostraría después las fotografías y videos que había tomado, un archivo valiosísimo para poder desentrañar la verdad de lo que sucedió en Iguala. Nos volveríamos a ver meses después. Yo había obtenido documentos militares y quería volver a ver las imágenes que me había mostrado y las horas registradas en el archivo de propiedades, o sea, los metadatos de las fotos, para contrastar la información. Minuciosamente el periodista me repitió su testimonio. Gracias a Pablo Morrugares pude hacer la reconstrucción de uno de los momentos más simbólicos, cruentos y que incriminan sin lugar a dudas al ejército en los hechos ocurridos en esa noche en Iguala. A continuación transcribo los primeros párrafos del capítulo Noche de Perros del libro de mi autoría, La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar, y coloca 3 párrafos que les leo. Transcurren los primeros minutos del 27 de septiembre de 2014. En la calle Juan N. Álvarez acaba de ocurrir el tercer ataque contra los normalistas. En las calles aledañas, hombres vestidos de civil con aspecto militar descienden de camionetas SUV oscuras para perseguir estudiantes. En ese momento desaparece Julio César Mondragón, a quien encontrarán 2 horas después con el rostro desollado. De pronto, en esa esquina se presenta un escuadrón del 27 Batallón de Infantería integrado por 14 elementos que llevaban chaleco antibalas, cascos, rifles de asalto G3, viajaban en 2 vehículos Cheyenne de la Sedena. Comandan el grupo el capitán segundo de infantería Jesús Martínez Crespo y, en segundo rango, el subteniente de infantería Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Al menos uno de los vehículos lleva en el techo una metralleta bajo el control de un soldado. El escuadrón se detiene donde yacen mojados e indefensos los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez. En el lugar no hay ninguna otra autoridad y los militares actúan a sus anchas. Asumen que no hay testigos. 3 elementos bajan del vehículo. Uno de ellos dirige su G3 hacia los 2 jóvenes y a los otros 2 los patean con fuerza. No les ofrecen auxilio. No llaman a una ambulancia o al Ministerio Público. No hay conmiseración, ni siquiera se inmutan ante el horror que se observa alrededor. Enseguida, los vehículos militares se marchan cobijados por la oscuridad. Miren, después continúa diciendo Anabel Hernández, esos son los 3 párrafos. Gracias a la importancia del testimonio de Pablo, me aboqué a buscar los documentos que pudieran corroborarlo. Con los archivos oficiales que obtuve pude corroborar las horas exactas en que el pelotón del capitán Martínez Crespo pasó por esa esquina. Eran las mismas que habían quedado registradas en fotos y videos de Pablo Morruganes. Hoy hablo de esto porque es primordial y urgente que el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador proteja la vida de la familia de Morrugares. Es su obligación no dejarlos solos. E independientemente de las diversas líneas de investigación que puedan surgir respecto a su infame homicidio, se debe tomar como una línea de investigación y posible móvil la información que él tenía de lo ocurrido en Iguala, los hechos de los que fue testigo y el importante archivo fotográfico y de video. Esto sería lo más grave si se perdió. El asesinato de Pablo Morrugares ocurre en el contexto de esta etapa crucial en el caso Ayotzinapa y los hallazgos que está encontrando la llamada Comisión de la Verdad. Gracias, Pablo, por tu puntualidad, por la certeza de tu información, porque gracias a esto ayudaste a calificar una de las escenas más crueles de esa noche. Tú no lo sabías, yo lo descubrí después con la autopsia de Daniel Solís y Julio César Ramírez, que cuando viste con tus propios ojos cómo esos militares les apuntaron con el arma y los patearon heridos en el suelo, al menos uno de ellos muy probablemente aún tenía un aliento de vida. Eso implicaría que se podría responsabilizar directamente a ese pelotón del capitán José Martínez Crespo, al menos de ese homicidio. Esto es lo que publicó Anabel Hernández sobre la muerte de este periodista, que aquí subimos la información el día de su asesinato, el 2, Pablo Morrugares, periodista que había sido amenazado
que ya había sufrido un atentado y que pues lo mataron en Iguala. Tenía información muy importante sobre el caso Ayotzinapa y de hecho pues por eso Anabel Hernández lo menciona como un testigo clave. ¿Será que por esto lo mataron? Podría ser. Es muy probable que así sea. Qué triste. Saludos, compas.